¿Qué tal, mis amigos? Hoy les quiero hablar de una pregunta muy importante. Es la pregunta de ¿cuál es la relación del cristiano y la ley de Moisés? Ahora, quiero comentar que voy a mencionar muchas cosas que vienen directamente de la Biblia, pero para que pueda ser más concisa, no les voy a leer los pasajes. Simplemente pido que después de escuchar esto, que vuelvan y lean Génesis del 1 al 3, Romanos enfocados en 3 al 8 y el libro de Gálatas. Y leyendo eso pueden ver si lo que digo es correcto. Ahora, no voy a responder a la pregunta de que si somos salvos por la ley. La Biblia enseña y la iglesia cristiana enseña que la gente no somos salvos por la ley, sino por la fe que viene por la gracia, ¿verdad? Que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y no por las obras para que nadie se jacte. Entonces, salvación no viene por ley, sino que salvación viene a través de la gracia por la fe. Entonces, ¿qué es la ley? Pues la ley es algo que son las expectativas de Dios para el pueblo de Israel, que Él dio a Moisés. Y estas leyes, había más de 600 leyes, gobernaban cómo era la vida civil, la vida ceremonial y la vida moral del pueblo de Israel. Y muchos teólogos quieren dividir la ley en tres diferentes categorías. Y sí, es cierto que sí caen bajo diferentes categorías. Pero entonces, ¿cuál es la función de la ley? Pablo dice que la ley tiene un propósito. El propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo. ¿Por qué es esto? Porque todos nacimos en pecado. Pero dice Pablo que no entendemos que algo es pecado sin la ley de Dios. Entonces Dios ha dado su ley al pueblo de Israel para que podamos entender cuál es su ley y entender que somos pecadores y que no podemos cumplir la ley y que necesitamos a un Salvador. Entonces, tenemos que entender que la ley y el pecado no son la misma cosa. El pecado es algo opuesto a Dios y es algo que está en nuestra propia naturaleza y también son acciones que hacemos. La ley no es pecaminosa. Dice Pablo que la ley es santa, que viene de Dios. Pero comparando la ley santa con nuestro pecado, nos quedamos condenados. Y dice que el pago del pecado es muerte. Entonces nuestra muerte viene por causa de nuestro pecado y la condenación del pecado viene a través de la ley. Y esta ley condena a toda la humanidad. Algunos querían decir, bueno Pablo, pero ¿qué de los que nunca habían escuchado la ley de Israel? Y él les dice, bueno, ellos también mueren, también terminan en la muerte. Entonces, ¿cómo es? Es porque ya tienen un conocimiento de la ley en su propio corazón. Entonces, aunque uno no ha escuchado la ley judía que se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, uno sigue siendo condenado por ello porque ya tenemos un entendimiento de ello en nuestra naturaleza. Para esto les quiero llevar a Génesis, a la creación. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en su imagen, hombres y mujeres creados en su imagen, dice. Y cuando Dios creó a Adán, le puso en el jardín de Edén. Y en el jardín de Edén hubo el árbol de la vida, que era algo central, dice que estaba en el centro del jardín. Pero también ahí estaba otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, aunque hay todo tipo de árboles para frutas, hay dos árboles en particular que nos habla el pasaje, que nos dice que aquí está el árbol de la vida, aquí está el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal. Y Dios dice a Adán,
no coméis de este fruto, porque si coméis de este fruto, de cierto morirás. Entonces, aquí estamos viendo una conexión entre la ley y el pecado. Entonces, voy a hacer la pregunta: ¿qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues tenemos una palabra para ello en español y también en inglés. Cuando hablamos de entender lo que es bueno o malo, estamos hablando de la moralidad. Entender la diferencia entre bien y mal es moralidad. Ahora escúchenme bien. Es el conocimiento del bien y del mal. Muchas veces simplemente queremos decir el árbol del conocimiento del mal. No, es también el árbol del conocimiento del bien. Entonces, uno puede ser bueno o uno puede ser malo. Los dos siguen bajo un sistema de moralidad. Y Dios no quiso que ellos coman de esto. Porque si coman de este fruto, de esta ley moral, de cierto morirán. Entonces, la ley moral nos condena a la muerte. Y Dios no quiso que Adán coma de ese fruto. Bueno, entendiendo eso, todos los seres humanos nacimos de Adán y tenemos ese conocimiento del bien y del mal. Tenemos esa ley moral escrito ya en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestro antecedente comió de ese fruto. El fruto del conocimiento del bien y del mal, que sería la ley moral. Y la ley moral nos lleva a la muerte siempre. ¿Por qué? Porque eso establece que nosotros mismos tenemos que obrar. Y aunque nosotros obramos, no podemos llegar a la perfección. Y la ley nos condena. Ahora, escúchenme bien. Yo les propongo, pensando en Génesis, que el propósito de Dios para el hombre no fue o no era que el hombre sea un ser moral. Eso no era su plan para la humanidad, que seamos seres morales. Sino, su plan para la humanidad es que seamos como Él, porque fuimos creados en su imagen. Y Él es santo. Y santo es mejor, es mayor que la moralidad. Porque la santidad se trata de la naturaleza de Dios. Entonces la moralidad se trata de nosotros, nuestra humanidad, nuestra carne, nuestro propio ser. Pero la santidad se trata de el ser de Dios. Y eso vemos en el árbol de la vida. Y vemos una diferencia muy clave. Porque después de que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice Dios que ahora ya no puede más comer del árbol de la vida. Ya no puede comer de ello. Porque la moralidad y la santidad son dos cosas diferentes. Son manzanas y naranjas. Uno no tiene que ver con el otro. Y la moralidad nunca puede alcanzar la santidad. Entonces, mientras que uno está atrapado en la moralidad, bajo la ley moral, uno no puede llegar a la santidad. Ahora, bueno, ¿cómo podemos escapar de la ley moral para llegar a la santidad? ¿Cuál era el deseo de Dios? Aquí es donde nos ayuda mucho Pablo, porque él dice, tenemos que morir a la ley. ¿Por qué? La ley produce muerte. Entonces, para escapar de ese sistema, la única manera es a través de la muerte. Tenemos que morir a la ley. Ahora, un pasaje que muchos usan, pero creo que no lo entienden bien, es el pasaje cuando Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplir la ley.
Y dicen, ¿ves que la ley es para siempre? Porque Jesús dijo, yo no voy a abolir la ley. Y eso es cierto, Jesús dijo eso. Y Pablo también reafirma eso porque dice que la ley dura para siempre. Pero una persona puede morir a la ley. ¿Cómo podemos morir a la ley? Pues en dos maneras. Uno es morir. Punto. Está muerto. Murió bajo la ley, está muerto. La otra opción es que una persona puede cumplir perfectamente la ley de Dios y así abrir el camino a través de él. Y eso es lo que hizo Jesús, porque él cumplió la ley viviendo una vida perfecta y sin pecado cualquiera. ¿Por qué? Porque él tenía la naturaleza de Dios. Jesús era 100% Dios y 100% humano. Y como Dios, él pudo vivir la vida santa. Pero como hombre, pudo morir a la ley moral para los hombres. Para que a través de él nosotros también podemos unirnos a su muerte y a su resurrección. Y en Cristo podemos morir a la ley y nacer de nuevo para vivir ¿en qué? En santidad. Bueno, entendemos que una persona no puede ser salvo a través de la ley. Pero dice también Pablo en Gálatas que no podemos perfeccionar nuestra salvación a través de la ley tampoco. Entonces eso significa que no podemos ser salvos por la ley, ni podemos ser santificados por medio de la ley. Porque estar bajo la ley significa que yo tengo que obrar. Morir a la ley significa que estoy confiando en Cristo. Entonces, para el cristiano, entendemos esto. Cristo cumplió la ley. Cuando nosotros nos unimos a Él en su muerte y en su resurrección, Él vive en nosotros. Él, entonces, es nuestro cumplimiento de la ley. Si me preguntan, Jerry, ¿puedes cumplir la ley? No. Pero Cristo cumplió la ley y Él vive en mí. Entonces, Cristo es mi cumplimiento de la ley. Cuando Dios mira a mí, ve el cumplimiento de la ley, no la mía, sino la de Cristo. Ahora hay gente que dicen, bueno, ok, somos salvos por gracia, por fe. Pero obviamente no podemos vivir en pecado. ¿Y cómo sabemos que es pecado si no es por la ley? Entonces tenemos que estar bajo la ley. Pero Pablo dice otra vez que no podemos santificarnos por medio de la ley, porque si queremos someternos a una parte de la ley, tenemos que someternos a todas las partes de la ley, y hacer eso es negar el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, si el cristiano quiere decir, bueno, ahora que soy cristiano tengo que vivir una vida santa, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir la ley. Pablo dice, no, hacer eso es negar el sacrificio de Cristo. Es negar que Cristo cumplió la ley y que tú no puedes. Entonces, por esto es una herejía, porque estamos insultando la cruz de Cristo. ¡Qué insulto tan fuerte! Así no podemos ser. Entonces Pablo dice que el que está unido con Cristo ya no está bajo la ley. Como dije, algunos teólogos dicen, bueno, pero todavía tenemos que obedecer la ley moral. Yo creo que Pablo no está de acuerdo con esto. Pablo dice, la ley no nos aplica. No la ley civil, no la ley ceremonial, no la ley moral. ¿Por qué? Porque la ley moral tiene que ver con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso siempre nos lleva a la muerte. Entonces, ¿cómo es que fuimos salvados por Cristo en la santidad de Dios? Y ahora queremos volver a lo que nos llevó a la muerte. Es imposible, mis hermanos. Entonces Pablo dice que ahora el que está en Cristo está libre de la ley. Yo morí a la ley.
estoy libre de la ley no me aplica. Ninguna parte de la ley me aplica, porque no estoy bajo la moralidad. Ahora que estoy en Cristo hay otra demanda, no la moralidad, sino la santidad. Y la santidad viene por parte del Espíritu Santo que obra en nosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo? Tengo que rechazar la carne, porque la ley se trata de mis obras, se trata de la carne. Y si no, ya no tengo que vivir en eso, sino que ahora tengo que vivir en el Espíritu. Y el Espíritu me va a guiar. Ahora, en vez de seguir la ley, sigo al Espíritu. Y dice que la libertad de la ley no es para el pecado, sino que es para Dios. La libertad que tenemos no es para el pecado. Cristo no murió para que podamos seguir en pecado. No, Él nos siguió para que podamos llegar a la santidad. Y la santidad es mayor que la moralidad. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos al Espíritu y el Espíritu produce frutos espirituales o fruto espiritual en nuestras vidas. Amor, paz, bondad, gozo, autocontrol, ¿verdad? Lo tengo memorizado bien en inglés, pero en español no me sale tan fluido. El punto es que si seguimos al Espíritu, Dios produce lo santo en nuestras vidas. Y dice, contra este fruto espiritual no hay ley. No hay ley en contra de esto. La ley aplica al pecado, aplica a la moralidad. La ley no aplica a la santidad. Solo el Espíritu de Cristo aplica de esto. Entonces, no sigamos a la ley, sino que tenemos que seguir al Espíritu. El Espíritu de Dios nunca nos va a llevar al pecado, porque el pecado no es parte de su naturaleza. La naturaleza de Dios es la santidad. Y solo podemos llegar a esa santidad a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, que llega a vivir en nosotros, porque Cristo murió en la cruz después de cumplir la ley. Él cumplió la ley y murió bajo la condena de la ley para librarnos de la ley, no para el pecado, sino para el Espíritu. Entonces, en breve les repito, la ley no me alcanza la salvación. La ley no me alcanza la santificación. La ley no me aplica ninguna parte de la ley. Porque si me quiero someter a una parte, tengo que someterme a todo y eso es un insulto a Cristo. Entonces, no es que tengo que obedecer la ley moral. No, moría esa ley también. Pero ahora estoy bajo algo más grande. Ahora estoy bajo el Espíritu Santo que produce los frutos de la vida santa, frutos que vienen de la naturaleza de Dios y no de la moralidad humana. Espero que esto les ayude. Lo siento que sea un poquito largo, he tratado de organizar un poquito mis pensamientos. Si tienen preguntas, obviamente me pueden mandar preguntas. Que Dios les bendiga y no lleguen a la herejía en esto. No se caigan bajo la maldición de la ley. Sigan al Espíritu de Dios que viene por la fe.